Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julieta Fajardo, soy parte del área de comunicación de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro sobre medidas de eficiencia energética para edificios públicos, donde terminaremos de desarrollar el primer módulo sobre ciudades inteligentes. Les recuerdo que este curso se va a dictar los días martes y jueves a partir de las 15 y que subiremos los videos y presentaciones de cada clase al aula virtual, así que estarán disponibles para aquellos que deseen reverla o que no puedan conectarse en vivo a cada sesión. Sin más que agregar, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy junto al ingeniero José Luis Polti, magíster en energías renovables por la Universidad Técnica Nacional de Buenos Aires. José Luis, si estás con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Así que bueno, voy a empezar. Voy a sacar la cámara por un tema de conexión para que salga bien la voz y la presentación. Bueno, en el marco de estas jornadas de capacitación de medidas de eficiencia energética para edificios públicos, hoy vamos a seguir hablando de Smart City, y dentro de lo que es Smart City, lo que serían edificios verdes e inteligentes, haciendo un repaso de lo que vimos la última vez. Dentro del ambiente inteligente, de lo cual se componen las ciudades inteligentes, están incluidos los edificios verdes, así que vamos a hablar de ello. La definición de edificio inteligente. ¿Qué es un edificio inteligente? Básicamente, un edificio inteligente tiene que ser un edificio saludable y que genere bienestar en todas las personas que lo habitan o que trabajan ahí. Va a tener que ser funcional para el usuario, siempre cumpliendo requisitos que tengan los ocupantes, organizaciones, sociedad, o sea, para lo cual esté dirigido el edificio. Y va a tener que ser sostenible en cuanto al consumo de energía, de agua, no va a tener que ser contaminante, con la menor cantidad de emisiones posibles y residuos posibles, y a su vez tener el mejor balance neto de energía posible. O sea, nosotros vamos a minimizar los consumos de recursos energéticos, agua, generar la menor cantidad de desechos. A su vez, si nosotros podemos producir parte de eso, estamos intentando llegar a un balance neto cero o, en el mejor de los casos, que sea positivo. Un edificio verde. Básicamente, el edificio verde, la denominación de Green Building se crea después de la denominación de lo que es un edificio inteligente. Se viene trabajando hace mucho tiempo en tratar de hacer lo más inteligente posible los edificios para que el consumo y la gestión del edificio en sí sea lo más ameno posible. Sin embargo, hace poco tiempo, o una década o más, con la minimización de las huellas de carbono y estar un poco más en armonía, ¿no?, con el medio ambiente, se empezó con lo que se conoce también como una construcción sustentable, y esto es complementario a lo que es un edificio inteligente, porque básicamente se persiguen los mismos objetivos. Entonces, se construye de forma eficaz, ¿no?, para tener una responsabilidad con respecto al medio ambiente y también tener una eficiencia en el consumo de recursos. Siempre haciendo un análisis del ciclo de vida, o sea, el análisis del ciclo de vida es desde la creación hasta lo que sería, en el caso de un edificio, la demolición. Y se toman en cuenta todos los aspectos en todo lo que es la huella de carbono en sí, y se logra una eficiencia de recursos. ¿Cómo se logra la eficiencia de recursos?
aplicando técnicas inteligentes de desarrollo para ese edificio, que las vamos a ver ahora, son perfectamente complementarias. Entonces es un concepto de construcción ecológica y eficiente, por eso podemos nombrar edificios verdes e inteligentes, porque básicamente lo que vamos a hacer es optimización de recursos, tratando de que tengan el menor tipo de impacto con el menor tipo de huella. Bueno, contrariamente a lo que se cree, tener un edificio inteligente no es más caro, porque los costos de operación y mantenimiento durante toda la vida del edificio van a ser muchísimo menores. Cuando hablo de muchísimo menores, depende del porcentaje que uno puede tener de ganancias sobre una construcción tradicional a efectos que son de diseño pasivo, que los vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces, esos porcentajes pueden variar en función de la localización, cómo esté situado en latitud, longitud y cómo esté orientado el edificio, pero el costo de operación durante el transcurso de toda la vida del edificio amerita la utilización de técnicas, de sistemas que cada vez son más baratos y son más eficientes. Y a su vez aumentan el valor de la edificación en sí. Hay muchas definiciones de lo que es un edificio verde inteligente. Yo tomé una de la Unión Europea, que básicamente tiene una directiva del 2008 que, tratando de minimizar lo que es la huella de carbono, lo que analizan es que casi el 50% de energía que se consume en la Unión Europea es para lo que es dedicada a la climatización en general, o sea, ya sea calefacción o refrigeración. Y de este 50%, el 80% lo utilizan los edificios. Entonces es muy importante porque tenemos un gran porcentaje de energía que se va en climatización en sí. Es muy representativo y esto se traspola a otros lugares y a otras latitudes. Puede variar el porcentaje en función de la energía que se consume en la región, pero en lo que es el edificio en sí, hablamos de reducciones del 30, 40, 50% durante toda la vida útil del edificio. Y también la actualización de otros tipos de construcciones que ya están hechas. Hay otras normas y medidas que la vamos a ver para tratar de llegar a lo que es un balance neto cero, y para eso se utiliza lo que conocemos como el Internet de las Cosas o el Internet de la energía, y también lo que es inteligencia artificial. Le vamos a dedicar una parte importante de esta presentación a ver algunos métodos de inteligencia artificial y cómo se aplican, en qué consisten en sí. Nosotros habíamos visto la sesión pasada que teníamos necesidad dentro de lo que era el Smart City de tener datos y de tener sensores aplicados para no decidir en incertidumbre, sino tener una retroalimentación de lo que realmente está pasando para poder tomar decisiones. Una de estas ventajas que tienen los edificios inteligentes es referente a lo que es un mantenimiento predictivo. Entonces, los sensores van a detectar y van a controlar el rendimiento técnico del edificio y de sus componentes, ya sea el sistema de climatización, elevadores, iluminación, etc. Y van a detectar cualquier anomalía, inclusive antes de que se produzca la falla. Que eso es lo ideal. Van a ver que ya no está funcionando como tendría que funcionar, y estiman también en cuánto tiempo va a dejar de funcionar, como para que el sector de mantenimiento pueda arbitrar los medios necesarios para que no ocurra la falla. Lo que hablamos del ahorro de energía, también hay sensores para analizar cómo es el consumo de energía, cómo es la calidad de corriente eléctrica, cómo está funcionando en realidad con los ajustes de temperatura y los ajustes de luminosidad para optimizar el consumo de energía. Obviamente todo esto está interconectado y hay un monitoreo constante para poder tomar acciones en tiempo y forma, haciéndolo mucho más eficaz. También podemos ver, en cuanto a lo que es la limpieza, los sensores nos van a dar una idea, si nosotros administramos una instalación, de qué lugares requieren o no
determinado tipo de limpieza y cuándo y con qué frecuencia, etcétera. Cuando hablamos de edificios públicos, tenemos oficinas, tenemos gran cantidad de gente que circula por el edificio, baños, todo lo que ustedes puedan pensar que hay que limpiar de forma eficaz. Bueno, ahora con el COVID hay que limpiar y desinfectar, así que es el doble de importante. Y después también uno cuando diseña puede determinar algunos espacios para algunos tipos de aplicación, pero uno determina eso y quizá la realidad no sea tan así. Entonces, los sensores también pueden identificar áreas donde nos falte superficie y otras áreas donde nos sobre superficie. Entonces uno puede pensar en una remodelación más inteligente para darle mayor confort a los usuarios. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, utilizando inteligencia artificial. Básicamente es una retroalimentación del programa, de lo que uno está programando y diseñando. La inteligencia artificial toma datos y tiene lo que se llama un aprendizaje automático, con lo cual los va modificando en función del uso en sí. Bueno, entonces, para la propuesta de construcción, que es lo que se ve en la tabla 1, para la propuesta de construcción de un nuevo edificio, uno generalmente tiene la propuesta en sí, va a ver en qué le pone el foco, ¿no? Uno se va a concentrar, en qué uno va a concentrar la energía generalmente. Y bueno, eso lo va a concentrar en el recubrimiento del edificio. Vimos que todo lo que se llama piel del edificio o la parte exterior del edificio, lo vamos a ver un poco más en detalle un poco más adelante, es muy importante para lo que es el balance térmico en sí del edificio y de eso va a depender mucho lo que es la energía. También necesitamos tener control para tener un confort térmico, ya sea hablamos de climatización, o sea, acá estamos hablando ya sea de refrigeración, tanto de refrigeración como el aporte de calor en determinada forma, partes del invierno. Las luces, tener un control visual, una iluminación correcta, lo que es la ventilación, porque uno necesita la renovación del aire con determinada cantidad de humedad, una calidad de aire determinado, y también con lo que es energía de agua caliente sanitaria, ¿no? Que es lo que se ve como domestic water. Esos son los puntos en los cuales nosotros básicamente le vamos a poner foco si la construcción es nueva. Ahora, esta construcción también va a depender mucho de cómo se va a usar el compromiso de los usuarios. Los ocupantes van a estar en red, va a haber una performance de energía ya prediseñada para lo que es el edificio y la inteligencia artificial y los sistemas de control que nosotros pongamos para esto son los que nos van a dar indicadores de dónde estamos. Pero bueno, cuando tenemos que arrancar, ¿por dónde arrancamos? Imagínense 5 capas de decisión, como las que estamos viendo, que están interconectadas. O sea, puede ser algo que esté en construcción, algo que esté en uso o algo que vaya a ser remodelado. Y después tenemos que ver qué tipo de edificio tenemos, si el edificio va a ser residencial, si va a ser comercial, si va a ser industrial o si va a ser algún mix de todo esto. Y vamos a interpolar, ¿no? Eso con lo que va a ser el desarrollo en sí del negocio, qué función va a tener, qué capa de información es la que vamos a necesitar nosotros con nuestros sensores, qué parte de comunicación vamos a tener y después los componentes que vamos a tener. Entonces, básicamente estos puntos son los que nos van a ir dando la matriz de decisión de en cada lugar estamos, de cada una de las tapas, de las capas que tenemos, como para partir de una base de decisión en cuanto al contexto de arquitectura del edificio en sí. Entonces, nosotros vamos a tener una parte inteligente con una parte de empresas que se desarrollan, materiales asignados y un sistema
vamos a tener un sistema de control y todo el sistema de drivers, o sea, todo el sistema de manejo que está en eso, para poder llegar así a tener algo eficiente que nosotros es lo que llamamos inteligente, ¿no? La parte de Smart. Y todo esto va a tener que tener una adaptabilidad en función de los usos y la utilización que se tenga de estos edificios en sí. Básicamente se compone de tres componentes esenciales que son el hardware, el software y lo que es una red. Entonces, como parte de hardware tenemos que reconocer qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando tanto adentro como fuera del edificio, porque necesitamos datos climatológicos exteriores, datos de iluminación exteriores, necesitamos datos que sean externos y datos que son internos. Entonces el hardware lo que va a cumplir es una función parecida a lo que sería un control visual y también por el tema de ruido, que es lo que haría un ser humano, como si fueran los sentidos. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Bueno, ahí tenemos la parte del software, donde vamos a tener sensores y medidores que son los que no van a dar la información que nosotros necesitamos para tomar esa decisión. Y después necesitamos una red, porque el edificio no puede actuar como con todos componentes separados, la iluminación, de lo que es la climatización y de los demás factores, que los ascensores, las escaleras mecánicas, si tuviese lo que está conectado a la red cuando se prenden las máquinas, por ejemplo las computadoras, estamos hablando de un edificio de oficinas, un edificio público. Necesitamos una red para que esa comunicación de todos los dispositivos interconectados le dé a nuestra parte de inteligencia artificial la información para que se retroalimente y ajuste mucho más rápido que lo que podría hacer un humano todos los sistemas. Entonces, digamos que la inteligencia artificial pasa a ser el centro neurálgico de lo que es el edificio en sí. Bueno, hay varios conceptos para esto, para decir, bueno, un edificio es verde y es inteligente. Nosotros vamos a tener un lugar y una localización, vamos a tener regulación, códigos y certificaciones. Podemos certificar bajo distintas normas, hay varias normas, una por ejemplo es la norma LEED, donde hay determinados puntos a cumplir con determinada evaluación que nos pueden certificar un edificio como verde e inteligente. Pero también sin llegar a certificar por una determinada norma, hay regulaciones municipales, provinciales y nacionales que pueden llevar a cómo va a ser nuestra construcción para que el edificio sea verde e inteligente. Sin un marco regulatorio es complicado, más allá de las buenas intenciones que se tengan en determinados, volvemos, ¿no? Municipios, provincia, nación, el marco regulatorio en cuanto a la construcción es el que va marcando el camino también hacia lo que tienen que ser las nuevas construcciones en sí. Bueno, va a tener que ver la parte de arquitectura, los materiales que tenga también el sistema, la parte de lo que es costos, todo lo que es el presupuesto y el costo durante todo el ciclo de vida, lo que es el impacto ambiental, lo que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto al medio ambiente, el confort de los ocupantes, el monitoreo, básicamente son los puntos en función del uso que se van a tener conceptualmente en lo que es un sistema de green building o de smart city. Y esto, ¿cómo nosotros lo podemos ir agrupando? Bueno, en el diagrama que estamos viendo está separado por básicamente cinco aspectos de los cuales hablamos, por ejemplo, el mantenimiento, la seguridad, diseño, el confort y lo que es la optimización de la utilización de la energía en sí. Dentro de estos aspectos, nosotros vamos a trabajar en cada uno de ellos, por ejemplo, la parte de diseño, ¿no? Vamos a trabajar mucho con la envolvente porque es lo que nos va a dar confort y ahorro energético también.
Después los sistemas de seguridad, al tener todo controlado y monitoreado, nosotros vamos a hacer una administración de riesgos. Lo voy a explicar más adelante en detalle. Mantenimiento, ya hablamos de tratar de tener un mantenimiento que sea predictivo y no correctivo. Un confort en cuanto a la iluminación y a la ventilación, lo que sería la renovación de aire. Y después, sí, tenemos una parte muy importante en optimizar la demanda energética, por ejemplo, con los cargadores para vehículos eléctricos, que los vamos a necesitar. Vamos a tener que saber cuál es la demanda que tenemos de energía, hay controles para eso. Vamos a tener agua caliente sanitaria, o sea, eh, un aprovechamiento térmico de la energía para calentar agua o para enfriar, y vamos a tener toda esa parte de climatización que es bastante importante. Vuelvo a repetirles algo que dije ayer, al pie de cada slice van a tener la fuente. Por ejemplo, este slide que estamos viendo es de enero de este año y así tienen en los anteriores, así que si quieren interiorizarse algo más dentro de estos papers que son académicos, bueno, ahí tienen el link como para poder profundizarlo. Nosotros básicamente vamos a tener que hacer del edificio, agruparlos por categorías dentro de lo que nosotros vimos. Por un lado, lo que es la administración del edificio en sí, y después vamos a tener dentro del edificio lo que es la gestión del lado de la demanda. Entonces, esa gestión del lado de la demanda también hace una comparación entre modelos de aprendizajes que son automáticos con respecto a otros que son los que se utilizaban convencionalmente, digamos, ¿no? Entonces hay unos sistemas de manejo, como lo vimos antes, que lo que promueven es básicamente que el equipo sea flexible, que sea integrado y poder manejar distintos tipos de tecnología para poder optimizar el uso en sí de lo que es el edificio. ¿Por qué se cambia la forma de cálculo ahora con respecto a lo que se hacía antes? Bueno, porque hay tecnología que se puede adaptar a otro tipo de modelación que es retroalimentada con la inteligencia artificial, es mucho más eficiente, de lo que veníamos usando. En este contexto, nosotros podemos proponer un sistema de gestión del edificio cuando lo vamos a construir. Por ejemplo, un sistema propuesto como modelo cuando vamos a construir algo. Y entonces, dentro de este sistema, nosotros vamos a tener sensores y actuadores que van a estar tanto fuera como dentro de lo que es nuestra instalación, tanto actuadores como sensores, todos interconectados. Eso va a ir a un sistema de control total de lo que está pasando en el edificio para la parte de administración del edificio en sí. A eso también van a tener acceso los residentes, porque también hay una responsabilidad del uso racional de los recursos por las personas que estén utilizando el sistema. Y eso tiene que ser un sistema de acceso fácil mediante una app o mediante una web. Entonces, eso nos va a dar una idea de qué energía estamos consumiendo y en qué. Por ejemplo, tanto energía térmica como fotovoltaica, que está en la energía consumida que va a tener nuestra edificación, y después hay un costo de evaluación, de eficiencia energética y de conveniencia en sí. Ese es un modelo de gestión. Cuando nosotros tenemos una construcción nueva, podemos plantear esto desde cero antes de empezar a construir. Ahora, si lo que tenemos nosotros es un edificio que ya está construido
nosotros lo que vamos a tener que hacer es empezar a decidir con información. Entonces, vamos a colocar sensores, vamos a llevar todo eso a una red que acumule esos datos. Después vamos a tener un sistema de monitoreo y ahí vamos a decir, bueno, ¿qué estamos perdiendo? Tenemos energía consumida, cuánto estamos emitiendo, cuántas pérdidas de energía tenemos. Vamos a apuntar todo eso a lo que sería la eficiencia energética que necesitamos y de ahí vamos a ver qué soluciones son las que le tenemos que aplicar a una construcción existente. Hay veces que son óptimas y hay veces que no, porque hay muchos edificios públicos que son patrimoniales, o sea que, por ejemplo, no vamos a poder cambiar la fachada y hacer determinado tipo de envolvente. Pero lo mismo, como hablamos ayer, con el pensamiento fuera de caja, ¿no? Uno puede tomar otro tipo de ideas en función de las necesidades que tenga. Se está haciendo en muchas partes del mundo, o sea que se puede ver qué se hace y adaptarlo en función de lo que tenemos nosotros. Obviamente no todos los edificios son iguales y cada uno tiene sus particularidades, pero estudiándolos bien se puede desarrollar. Entonces, nosotros vamos a tener que tener un sistema que esté perfectamente integrado de IC. Para eso vamos a necesitar un equipo multidisciplinario. Van a trabajar todos juntos, se van a poner de acuerdo, ¿no? Con cuáles son las propiedades de diseño que queremos y después vamos a establecer metas de desempeño. O sea, nuestro consumo de energía va a ser este, nuestro consumo de agua va a ser este, los residuos que generamos van a ser estos, y así uno puede ir planificando de entrada, pero para eso se necesita un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque, bueno, las especialidades son bastante variadas. Vamos a necesitar para la participación de los propietarios, vamos a necesitar paisajistas, los usuarios. Alguien va a tener que llevar el proyecto, ser el project manager. Ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, alguien que lleve lo que es todo el seguimiento de la obra en la construcción así, que puede ser la constructora, puede ser otro comitente, arquitectos fundamentalmente, y toda una serie de especialistas. Ustedes me podrán decir, bueno, pero en los municipios más grandes los podemos conseguir, en los municipios que quizá tengan menor envergadura no podemos contar internamente con un plantel de tan variadas especializaciones y con experiencia en esto. Bueno, eso se puede acomodar con consultorías. Esto no va a significar el 1% del costo de lo que va a ser la instalación. Depende de qué tan grande sea, esos porcentajes pueden variar. Pero digamos que pensarlo bien de entrada, diseñarlo bien de entrada, especificar metas que sean interdisciplinarias como para que cuando lleguemos a un objetivo hayamos logrado lo que realmente necesitamos, en los porcentajes que les estoy diciendo, no es una variación tan amplia del costo. Sabiendo además que si la vida útil del edificio son 50 años, nosotros vamos a tener un ahorro muy grande en energía y sobre todo la gente se va a sentir bien y va a estar con confort. Hablamos de edificios públicos donde trabaja la gente, hay veces que uno está en un determinado trabajo más horas que quizás las que esté en su casa, si le contamos viajes, etc. Entonces, el tema de sentirse bien es parte de lo que hablamos ayer del Smart City en sí. Bueno, los indicadores que vamos a tener tienen que ser cuantificables. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a poder medir después los resultados, o sea, vamos a hacer una programación, pero vamos a tener que ir a ver cuál es el resultado final. El resultado final puede ser un poco mejor de lo que calculamos o no. Y esto en todos los aspectos que hablamos de rendimiento, ¿no? Ya sean residuos, medio ambiente, agua, confort, iluminación, los medios de elevación, o sea, los ascensores, escaleras mecánicas, autobox, todo lo que incluye el edificio en sí. Vamos a tener que poder
cuantificarlo tenemos que ver con qué indicador lo seguimos. Watt por milímetro cuadrado, lúmenes en caso de iluminación. Hablo de watt por milímetro cuadrado, por metro cuadrado, perdón, en cuanto al consumo de energía. Calidad de la corriente eléctrica que tenemos, cuánto estamos generando de reactivo, cuánto es capacitivo, cómo van variando nuestro ruido eléctrico dentro del edificio que nos hace consumir más o menos. Bueno, hay diversas variables en función de la utilización del edificio. Se pueden tomar una o se pueden tomar otro. Pero el proyecto va a salir mucho más barato si hay un diseño integrado con múltiples especializaciones trabajando en conjunto. Ya les digo, no hace falta hacer un... A ver, si tenemos todo este equipo de gente y lo tenemos disponible, muchísimo mejor y podemos hacer varios edificios al mismo tiempo. Ahora, si no, si tenemos proyectos quizá más chicos, empecemos por un edificio, no hace falta tener toda esta gente full time trabajando porque no sería del todo necesario. Pero el proyecto va a salir más barato, los tiempos se van a cumplir y después se van a cumplir también los objetivos, o en su gran medida después se retroalimentará de llegar a algo que era lo que nosotros queríamos hacer. Y acá entra en parte algo de lo que también hablamos ayer, de la optimización de los recursos. Nosotros vivimos en nuestro país, que tiene recursos que son finitos y muchas veces escasos. Entonces, invertirlos bien o lo mejor posible en lo que se necesite, en lo que se determine. Eso es una política que se va a determinar en cada lugar, es muy importante. Bueno, entonces, dentro de lo que es el diseño cuantificable, uno también puede aplicar a subvenciones, colaboradores, socios. Hay fondos internacionales que apoyan este tipo de proyectos. Hay incentivos quizás nacionales, provinciales, municipales en lo que es eficiencia energética en edificios, construcciones, y entonces en base a eso también uno reconoce estrategias que va a hacer con el costo asociado y el tiempo requerido, y estamos seguros que después no vamos a tener adicionales, tiempos extras, cosas que por ahí no ensamblan dentro de lo que es el edificio y la tenemos que hacer de vuelta, etcétera. Bueno, hablé del diseño pasivo. Cuando uno hace un diseño pasivo dentro de lo que es una construcción verde inteligente, hay cosas que no podemos cambiar, por eso decimos que el diseño es pasivo. Entonces, nosotros vamos a tener una localización, o sea, vamos a tener coordenadas, latitud, longitud, ahí va a estar nuestra edificación. Y a su vez va a tener una orientación con respecto a lo que es el norte, sur, este, oeste. En función de eso varía también lo que es la envolvente térmica. Por el tema de la localización, bueno, va a ser por la temperatura de confort interna del edificio. Seguramente, si estamos al sur del país, vamos a tener más energía en calefacción, más días que calefaccionar que los que tengamos que refrigerar. Y a la inversa, si estamos al norte, entonces la localización, bueno, de este oeste también hay variaciones, etc. Es importante. Y después la orientación, porque, bueno, si está orientado al norte, va a tener una buena entrada de radiación, entonces es un lugar más óptimo para, por ejemplo, poner aberturas, en desmero de lo que es la orientación sur. A ver, si el edificio está orientado al sur y no nos queda otra, bueno, está orientado al sur, el frente es el frente. Pero hay posiciones que son ideales y en la medida que uno se va corriendo del eje, hay otras posiciones que son las que tienen y el edificio es así, es pasivo. Uno, eso no lo puede cambiar. Sí puede jugar un poco con la orientación, habría que ver el terreno y cómo es el edificio en sí, pero va a calcular con los datos de lo que tiene. Y con eso vamos a determinar lo que es la envolvente térmica del edificio así, sí, definiendo claramente cuáles son las partes físicas
que componen esa envolvente térmica en sí. Entonces, hay cosas que diseñándolas pasivamente uno puede optimizar del edificio. Por ejemplo, la luz que tenemos. Si nosotros tenemos bien diseñado cuál es la entrada de la luz, cómo está en el estado de nuestro edificio, cómo es el recorrido del sol, este-oeste, qué altura solar tenemos en invierno y qué altura solar tenemos en verano. Por ejemplo, con un simple alero que tenga, que me deje pasar la radiación que yo necesito en invierno, en el momento que tengo que calefaccionar, pero me restrinja el paso directo de la radiación solar. En verano, bueno, yo tengo un aporte de calor mayor en invierno, cuando tengo que calefaccionar gasto menos energía y en verano no tengo que refrigerar. Algo similar ocurre con la luz. Uno tiene que tener la luz necesaria, no puede ser ni insuficiente ni puede ser demasiada luz que se tiene. Básicamente, si vamos al mismo ejemplo que le di antes, en verano, si entra demasiada luz, puede llegar a encandilar y puede llegar a ser perjudicial. La ventilación natural. Bueno, la ventilación natural lo que nos hace es ahorrar un montón de energía y también conseguimos renovación de aire porque no necesitamos ningún tipo de maquinaria para hacer esto. El ser humano construye cosas con ventilación natural hace miles de años, ¿no? Hay construcciones hechas, por ejemplo, en el desierto, en todos lados. Entonces esto está perfectamente estudiado y se puede hacer un rápido balance porque uno por la densidad del aire sabe cuál va a ser la circulación y sabe más con un sistema de sensores que nos están regulando la entrada y la salida, si está bien diseñado y el aire tiene por dónde pasar y pasa por donde nosotros queremos, si lo necesitamos, la ventilación natural también es fundamental. Y después tenemos determinados tipos de muros y de construcciones que lo que hacen es aprovechar energía para enfriamiento natural cuando necesitamos aire acondicionado y a la inversa también con energía solar para cuando necesitamos calefacción. Todo esto de forma pasiva, sin ningún tipo de maquinaria. Bueno, y lo que dice sombreado parte es lo que expliqué yo, determinados aleros o determinados tipos de vegetación que impida todo lo que es el ingreso de calor por radiación dentro de lo que es el verano. Entonces, para verlo un poco más gráficamente, esto es lo que le decía de cuando uno tiene la altura solar que tiene el invierno, tiene una penetración, tiene una determinada sombra, obviamente varía cuando es verano y tiene otra penetración de iluminación con otro tipo de sombra, y después hay que ver qué orientación tiene, ¿no? Si es oeste, norte o sur. La mejor orientación para nosotros que estamos en latitud sur para aprovechar la radiación máxima es al norte con azimut cero. Azimut es un ángulo que mide la desviación del eje que nosotros tengamos con respecto al norte. Entonces, nosotros vamos a saber las condiciones exteriores y las condiciones interiores, ¿no? La presión del aire, iluminación, temperatura, velocidad del viento, humedades relativas, cuántos días, cuántas precipitaciones tenemos mensualmente, en qué meses suceden, el promedio de radiación mensual, anual. Hay un montón de software y muchos son de utilización gratuita que nos pueden dar esta información. Y con esta información nosotros nos anticipamos al diseño que necesitamos en nuestra construcción. Estas 4 definiciones son solamente para que sepamos cuando yo estoy hablando cuando se habla, perdón, de lo que es la envolvente térmica del edificio, lo que sería la piel del edificio, define el techo como la parte más alta, muro, parte vertical que une el techo con el piso, entendiendo por piso lo que está en conexión con la tierra, ¿no? Y después aberturas, cualquier espacio abierto o estructura que tenga el edificio. Ventanas, tragaluces, puertas. Pongo puertas porque si uno tiene una salida de emergencia, la puerta la está tomando como un tipo de abertura. En función de eso se hace un balance térmico. ¿Por qué hablamos tanto de la piel del edificio y por ahí no tanto del interior? Porque se supone que si yo tengo condiciones similares, ya sea de climatización, para hablar en general de calefacción y refrigeración, ambientes internos, la temperatura entre los ambientes va a ser similar.
El tema lo tengo con el exterior, que es donde yo le tengo que dar una cobertura, una aislación, y donde tengo que pensar más, porque por ahí se producen los puentes térmicos que son los que nos hacen perder energía. Entonces, nosotros podemos tener un pasaje de aire frío para refrigeración solamente con un diseño pasivo. Y si nosotros tuvimos una masa de hormigón donde podemos recibir en invierno radiación solar, el hormigón, por ejemplo, acumula energía, obviamente con un vidrio que es transparente. Hay unos también muros que se llaman muros Trump, que sirven tanto para verano como para invierno. Bueno, hay varios sistemas que se pueden utilizar en este tipo de diseños pasivos. ¿Cuáles son las tecnologías de diseño antiguo? Bueno, lo que es calefacción, o sea, climatización, calefacción, refrigeración, o sea, aire acondicionado y ventilación. Ahí es donde se gasta más del 30% de la energía del edificio, como mínimo, la parte de iluminación. Y después tenemos ascensores, escaleras mecánicas, las bombas. Ahí es donde esos 3 puntos son los que, digamos, concentran el mayor porcentaje de utilización energética. Entonces, ¿para esto qué hacemos? Bueno, en función de esto que vimos, que de todos estos puntos que están expuestos en lo que sería nuestro sistema, nosotros vamos a ver qué tipo de driver vamos a necesitar en función de estos sistemas, para que los puedan manejar. ¿Y por dónde arrancamos? Por la necesidad del usuario, ¿no? Por la necesidad del usuario que esté satisfecho, seguridad, confort, etc. Y después necesitamos tecnologías que sean integrales, flexibles y que perduren en el tiempo, cumpliendo lo que es la parte ecológica de eficiencia energética en sí. Y de ahí vamos a sacar, bueno, de vuelta a los sistemas de refrigeración, de energía, todo lo que estuvimos hablando en sí, que está interconectado. Entonces, nosotros vamos a tener qué tecnología vamos a usar, los usuarios, va a haber un driver, un sistema que cumpla esto. Ahí vamos a tener una relación entre los controladores y lo que es el sistema en sí. Cuando hablamos de confort térmico, ¿de qué hablamos? Temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, va a estar influenciado por la cantidad de ocupantes en sí o no, porque bueno, tenemos un calor sensible por el metabolismo del humano, lo mismo si tenemos las máquinas prendidas o no, todo eso lo vamos a tener en cuenta para las condiciones de lo que es el confort térmico. El confort visual, que tanto hablamos de la iluminación también. Bueno, lo podemos medir, por ejemplo, por la cantidad de lux que mide una superficie. Una superficie de trabajo necesita una determinada cantidad de lux o de lúmenes, depende de lo que se esté mirando, y eso lo vamos a medir en superficie. Eso está reglamentado, ahí es parte de seguridad y higiene, está perfectamente tabulado, que van a ser muy superiores a lo que es un paso, a lo que es una salida. Entonces, nosotros vamos a tener una intensidad de luz y un flujo luminoso acorde a las necesidades que vamos a tener que ver. Ahora, cuando vamos a hacer el proyecto, vamos a tener que tener un pronóstico de demanda máxima del proyecto en sí. ¿Para qué vamos a tener esto? Para saber cuál va a ser nuestro pico de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a ver? A saber, bueno, podemos de entrada, con nuestra red neuronal que vamos a tener, que es lo que se va a nutrir después, la parte de inteligencia artificial va a ser lo que nos va a encontrar, todo, nos va a controlar lo que nosotros automatizamos, consumimos de energía, y va a estar testeando si está validado o no con lo que nosotros teníamos previsto en sí para esta edificación. Y eso entra en un programa, por ejemplo, ¿no? Que son programas de simulación, donde nosotros podemos, de entrada, poder ver toda la simulación con los resultados que tenemos y podemos saber de antemano perfectamente todo. Y después, en sí, lo que vamos a lograr con este programa es tener una construcción del diseño final en función de eso. O sea que se hace básicamente todo por software. ¿Cómo evoluciona la inteligencia artificial en sí? A ver,
hay ciertas cosas que se usan hace muchos años. Yo trabajé en una compañía de ascensores de hace 15, 20 años. Ya tenía unos sensores que hacían un análisis volumétrico de la gente que iba entrando al hall y iban mandando directamente los ascensores según la necesidad, porque ya sabía que había gente que estaba ahí. Si el horario de trabajo era a las 8 de la mañana, se programaba para que los ascensores bajen, por ejemplo, 8 menos cuarto. Ahora, si había determinada cantidad de gente que llegaba media hora antes, eh, el sistema se retroalimentaba y los mandaba media hora antes. Si había uno que entraba a las 7 de la mañana y usaba los ascensores que iban del piso 20 al 40, cuando lo hacía una determinada cantidad de veces, el ascensor ya bajaba 5 minutos antes que llegue y lo esperaba. Y eso tiene 20 años. Así que uno de los problemas más grandes, más complejos que hay con el tema que se está utilizando inteligencia artificial es el tema de la energía. Es bastante complejo ver cómo se está consumiendo y en qué momento todo tipo de energía y está absolutamente todo integrado. Y eso aplicado fundamentalmente a todos los puntos que nosotros estuvimos viendo. Los puntos trascendentales, ¿no? Toda la parte de, nuevamente, energía, confort, climatización, etc. También hay componentes de seguridad que son muy importantes porque nos dan una seguridad de en qué estamos trabajando. Hay programas también que se dedican a lo que es respuesta a la demanda, porque estamos viendo que el edificio inteligente se maneja con una red inteligente. Entonces hay un sistema que se llama, a veces es difícil traducir, ¿no? Respuesta bajo demanda de energía en sí. Y entonces los sistemas tienen que ser flexibles para tener distintas estrategias para poder tener una red, lo que se llama una red estable. Y esto es un desafío porque rompe los paradigmas de una red tradicional, ¿no? Con una planificación estratégica y una gestión de las cargas según la demanda eléctrica, y todas esas funciones la cumple la inteligencia artificial. Obviamente son todos sistemas programados son todos sistemas, perdón, automatizados con programación interconectada, que lo que va haciendo son sistemas que aprenden del comportamiento humano y entonces no le generan incomodidades al usuario y sí llega a un nivel de interacción entre lo que es el controlador y lo que sería la parte humana en sí. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces, nosotros tenemos técnicas de aprendizaje, o sea, la inteligencia artificial se basa en técnicas de aprendizaje automático, que pueden estar supervisadas o no pueden estar supervisadas, pero sí se retroalimentan. Básicamente utilizan regresiones matemáticas y algunas aproximaciones de Gauss, pero bueno, eso es un poco más específico. Y después tienen decisiones que en lo que se llama decisiones en rama, por si no, si no, si no, y determinado tipo de porcentaje de decisión, que es lo que va variando para llegar al ideal de lo que estamos trabajando en sí. Entonces, son todos sistemas de aprendizaje automático en los cuales nosotros, digo, como personas, no, sí tenemos acción, sí queremos, pero digamos que se hace automáticamente y el sistema se va retroalimentando y se va haciendo más eficiente sin que nosotros tengamos una participación activa. Bueno, acá se ve que me quedó desfasado el slice, lo voy a corregir y voy a mandar el que esté bien, pero bueno, básicamente de lo que está hablando es técnicas de aprendizaje automático que pueden ser profundas o no, o sea, vamos a tener aprendizajes superficiales o aprendizajes que son más profundos.
¿Y estos de qué van a variar? Bueno, inicialmente podemos tener aprendizajes superficiales que van haciendo determinados tipos de cambio y otros que no, que lo que hacen en sí es concentrarse con mayor profundidad en lo que es nuestra red neuronal, es donde más interviene la inteligencia artificial en todos estos tipos de actividades que están acá. De- Después tenemos una propuesta de actuadores y sensores, donde nosotros vamos a partir de un estado inicial y un estado final, y según la utilización que le vamos a dar, vamos a tener sensores o actuadores y vamos a tener algún tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, en lo que es climatización, lo que tenemos como variable es la temperatura. Después tenemos distintos tipos de actuadores, por ejemplo, para iluminación externa o para lo que es iluminación interna. Humedad relativa del aire para hacer el control en sí de esa ventilación. Humedad exterior para saber cómo lo tenemos que hacer, velocidad del viento, sensores que pueden ser infrarrojos. Vamos a tener que ver también, ahora voy a profundizar un poco más lo que es la energía, por eso van a ver varios slides que habla de PV, que es fotovoltaico o energía solar térmica, porque, a ver, en algo basamos inicialmente todo esto, en hacerlo lo más eficiente posible, pero también para llegar al balance neto nosotros vamos a tener que producir energía. Entonces, por ejemplo, el sistema de ventilación inteligente, ¿qué hace? Minimiza los ruidos. El ruido es otro tipo de contaminación que tenemos. Minimiza los costos porque utilizamos menos energía y no tenemos ningún tipo de maquinaria, como una mejora de lo que es el confort térmico en sí, y lo que vamos a tener es un sistema de manejo con inteligencia artificial que lo va a hacer automáticamente. Algo muy importante, sistema de emergencia. Entonces, nosotros podemos tener localizaciones de temperatura para saber si la temperatura es demasiado elevada y podemos tener algún tipo de problema donde tenemos congestión de personas, sensores de humo, sensores de fuego. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, en función de cuál sea el problema en sí, puede ser que actúen los extractores, por ejemplo, para sacar el humo, o deriven la gente para otro lado, o vea determinada cantidad un incendio un poco más generalizado y puede activar lo que es el sistema contra incendios, pero aparte de activar el sistema contra incendios, puede dar voz por voz de evacuación y aparte una notificación remota, porque dijimos que los usuarios van a estar conectados mediante un sistema simple con una aplicación o directamente a lo que es la red neuronal del edificio. Así que de una forma u otra le van a avisar para este tipo de inconvenientes que se puedan lograr. ¿Cómo se está investigando esto en el mundo? Bueno, lo que estamos viendo acá son, cuando uno hace búsquedas en papers académicos con determinados nombres y determinados ítems, lo que podemos ver son ramificaciones. Los colores significan agrupaciones de distintos tipos de temas y en función de la dimensión del círculo es la cantidad de papers que se están haciendo. Entonces, podemos ver claramente que con algunos factores de búsqueda de energía, por ejemplo, sobre lo que es eficiencia energética o la utilización de energía o industria de construcción o desarrollo sustentable, la parte de Green Building está muy mencionada dentro de los papers en sí que se usan para lo que son Smart City. Y después, con otros tipos de búsqueda más bien de inteligencia, vemos también que se busca mucho la inteligencia del edificio, lo que es eficiencia energética también y lo que son Smart Grid, redes inteligentes. ¿A qué viene esto? A que la tecnología está en constante evolución. Entonces, por eso hablo de un equipo multidisciplinario, porque hay gente que está preparada para poder hacer esto y manteniéndose actualizado uno puede tomar los últimos avances tecnológicos para estar más al día porque son los más económicos y son sin lugar a dudas los más eficientes. A ver,
Ahora les voy a dar un ejemplo práctico. Este es un trabajo que hicimos para, bueno, para la Orden de San Agustín. Es un colegio en Salta. Es una superficie aproximada, eran de 20.000 metros cuadrados con 3 plantas, pero el estudio lo hicimos sobre el nivel inicial, que era el primero que iban a construir de unos 1.500 metros cuadrados. Entonces, ¿qué íbamos a ver con esto? Bueno, íbamos a tomar la envolvente térmica para ver qué instalación de aire acondicionado, calefacción y ventilación íbamos a usar, que era lo más importante en cuanto a la cuantificación energética. Era un colegio, así que la iluminación es fundamental. Íbamos a generar energía para mitigar el gasto y aparte teníamos que hacer un aprovechamiento racional del agua en sí. Bueno, realizando este estudio, bueno, empezamos por el tema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia y terrazas verdes, pero como vamos a explicar la próxima reunión, el tema de terrazas verdes lo voy a desarrollar mejor en la próxima reunión, donde tomamos determinadas soluciones en función del problema que teníamos. Vamos con la premisa de generación de energía. Primero, energía eléctrica. Bueno, el espacio disponible es finito. Los paneles estaban instalados sobre la terraza verde, ¿no? El espacio disponible es finito, entonces necesitamos poner equipos eficientes. Básicamente con inversores y paneles inteligentes porque necesitábamos el mayor aprovechamiento energético posible dentro de esa instalación. Obviamente con seguridad de operación y mantenimiento, bueno, se manejan altas tensiones, puede llegar a ser peligroso si el sistema no tiene las protecciones necesarias. Y después un bajo costo de mantenimiento, porque principalmente la gente que iba a estar dentro de la construcción son educadores, entonces cuanto menos costo de mantenimiento tengas mejor. Ahora, ¿y cómo hacíamos con el calentamiento de agua que se va a usar, por ejemplo, para los lavabos de los baños, de los chicos, que hay que cambiarlos muy seguido porque estamos hablando del nivel inicial, algunos de 2 años, o menos, o menos. ¿Y cuántos días necesitábamos o no de climatización? Esto que le estoy mostrando sale de un programa que es libre y es gratuito, donde uno colocando la ubicación, o sea, la latitud, longitud del lugar, tiene todo un detalle de qué temperatura tiene el aire durante todo el año, humedad relativa, qué precipitaciones tiene, cuál es la radiación solar en el plano horizontal, después se calcula cuando se inclina, velocidad de viento, presión. Y dice cuántos días tengo de calentamiento a una temperatura para la parte de climatización, ¿no? Con una determinada temperatura de confort y cuántos de enfriamiento. Eso o con otro tipo de software nos sirve para lo que es el análisis en sí del costo energético que vamos a utilizar. Perdón, no dije algo. El recubrimiento y la piel también eran importantes y lo que hicimos fue analizar distintos tipos de componentes. Había unos componentes, por ejemplo, que eran de Europa del Este, que iban para lo que eran las paredes en sí, pero después haciendo los cálculos era mucho más económico poner 2 o 3 componentes que se comercializan generalmente en forma local y tenía mejor rendimiento de sí. Para dar ejemplos de qué se puede usar esto en edificios en sí. Bueno, acá está representado lo que es un edificio de viviendas, pero nosotros si tenemos consumo de agua, esto puede ser literalmente tomado en cada edificio. ¿Por qué hablo de utilizar energía solar térmica para calentar agua y no solar fotovoltaica? O sea, calentar el agua mediante electricidad. Porque el rendimiento, el aprovechamiento de la energía solar de un panel solar térmico puede estar del sistema entre un 50 y 60%. Y cuando hablamos de un sistema fotovoltaico, hablamos del 20%. Estoy redondeando números más o menos por ahí. Entonces no tiene mucho sentido utilizar la superficie en tener electricidad para después calentar el agua porque necesito 3 veces menos superficie en paneles térmicos. ¿Y por qué le muestro este tipo de construcciones? Porque estos son regulaciones. Entonces el sistema está regulado, vamos a ir todos en la misma dirección. Hay lugares que son municipales donde necesitan vestuarios, depende de la actividad que tenga la gente del municipio. Hay gente del municipio por ahí que tiene un trabajo
más, digamos, dinámico, requiere mayor esfuerzo físico y necesitan, por ejemplo, bañarse, más allá de que todo el mundo necesita lavarse las manos. Entonces, hay instalaciones hechas, estas instalaciones en San Luis, hay instalaciones hechas, no son tan simples, como verán, no es el típico calefón que va para una casa, que es bastante más simple, pero todo se puede hacer, está aprobado y el ahorro energético es muy grande. En este caso eran casi 2.500 litros. También se usan para edificios de administración, porque depende de la cantidad de pisos que tengamos y la cantidad de gente que hay, se calcula cuántos litros se necesitan por día y en qué tiempo. Y entonces los edificios de administración, en este caso, esos dos slides son en Toyota. Es sobre un edificio de administración. Hay sistemas que lo que hacen, uno necesita agua caliente y en vez de dejar correr el agua fría hasta que llega el agua caliente, tiene un sistema de recirculación donde en menos de determinada cantidad de segundos, 1 o 2, recibe el agua caliente y tiene un corte por proximidad, o sea que se ahorra mucha agua y se ahorra mucha energía para poder hacerlo. Otro uso intensivo de agua que lleva mucha energía es la parte solar térmica, que lo vimos varias veces nombrado, porque la gente en todo tipo de edificios utiliza energía solar térmica, y si tienen un comedor interno o una cafetería o algo así, van a necesitar mucha agua caliente y van a gastar mucha energía para eso. Entonces, cuando se hace un diseño integral, es importante tener en cuenta todos los aspectos. Algo que utiliza muchísima agua caliente, mucho más que energía eléctrica en cantidad de kilowatts hora de energía, son los hospitales. En la utilización intensiva de los hospitales, hay muchos que son municipales. La utilización del agua fundamental en los hospitales se usa muchísimo para todo lo que es higiene. Bueno, acá ven una instalación, por ejemplo, en un hospital, esto es para decenas de litros de agua, pero son modulares. Y lo que muchas veces pasa es que se dice, no, bueno, tengo todos los sistemas de enfriamiento que ven acá, de los aire acondicionados, bla, 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 tengo todo el techo cubierto. Bueno, se hace una estructura y se ponen arriba. Es más, esto me funciona mejor porque no les pega el sol y yo capto toda la radiación. Los hospitales son uno de los lugares que más energía se gasta, ya sea gas o eléctrico, dentro de lo que son edificios públicos en sí. Otra cosa que hay en muchos municipios y muchas instalaciones públicas, por ejemplo, centros de atletismo, piscinas, y después todo eso lleva también a un tema de ducha. Bueno, para eso va todo lo que es la parte térmica en sí, ya sea que tenga la piscina en el edificio, no que lo tengan aparte, pero estamos hablando de eficiencia energética, no en edificios públicos, y estas son construcciones también públicas. En algunos casos he visto en municipios, no la mayoría, que tienen algún tipo de actividad municipal que tiene que ver con producción y gestión de alimentos, donde necesitan energía térmica. Esto, por ejemplo, es un desarrollo avícola. Necesitan mantener determinado tipo de temperatura para la producción que estén haciendo, y una buena utilización de esto es energía solar térmica. También tiene que haber una simbiosis, porque hablamos de gente inteligente, entre lo que son las universidades, esos papers que vimos que se estudian mundialmente. Acá también hay proyectos de investigación que se desarrollan, obviamente con otros presupuestos y otros fondos, pero hay gente que lo hace. Y el desarrollo del nivel inicial. Hay varias propuestas que vimos en Smart City de algunos municipios que van instalando equipos desde el nivel inicial, primaria, para que las generaciones que vienen atrás nuestro tomen esto como absolutamente natural y necesario, ¿no? Este, por ejemplo, es una instalación de un equipo en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Pacheco, que fue donado por esta empresa, BioEnergy. Esta empresa no existe más porque básicamente esta empresa, éramos socios con un amigo mío, aprovecho para pasar esto, Fabián Markovich, 60 años deportista, ninguna enfermedad preexistente, entrenaba 3 veces por semana, murió el 17 de diciembre de COVID, así que les pido a todos que se cuiden. Universidad Nacional de Burlingame, varias orientaciones, hay programas que hacen esto, uno puede modelar perfectamente qué va a hacer y qué no, se pueden hacer las instalaciones, y en las universidades se estudia
Y esto está bueno porque se van desarrollando proyectos y se va adaptando todo a lo que es una necesidad nacional. Y porque es importante también el acompañamiento, cuando hablo de la regulación, tanto en la construcción, también estoy hablando en una política sostenible. Y, a ver, si uno es el que marca la regulación y uno es el que está comandando, digamos, la política del determinado lugar, también se predica un poco con el ejemplo. Entonces, como producción de esto, acá hay una instalación, esto todo es en Cava, ¿no? En el Ministerio, esto es Nacional de Producción, y también en lo que es el Ministerio de Trabajo, este es el microcentro de Buenos Aires. Bueno, le agradezco mucho su atención, creo que terminé con tiempo suficiente como para contestar algún tipo de pregunta. Sí, ya nos han ido haciendo preguntas acá en la plataforma. Si alguien tiene alguna más, por favor que la escriba, así las voy leyendo. Tenemos Diana, nos consulta, dice, ¿qué palabras usarías para explicar y convencer a un constructor privado que le conviene hacer un edificio verde o inteligente frente a los costos que va a ocasionar la construcción? Dice, estoy en un pueblo chico donde no tenemos especialistas en el tema. Depende para qué se va a construir el edificio, porque si yo voy a construir un edificio para revenderlo y mi margen de beneficio es la cantidad de dinero que yo he ganado y a cuánto lo vendo, salvo que lo utilice como marketing, como para poder venderlo y venderlo verde, no tiene mayor aplicación, porque yo gasto lo menos posible y lo vendo. Total, yo no voy a pagar después la climatización, ni voy a pagar el gasto energético de los ascensores, ni voy a pagar el gasto energético de las bombas. Entonces a mí como privado no me conviene porque esa no es mi parte del negocio. Si en cambio el que lo va a construir, por ejemplo, lo va a rentar y lo va a administrar, sí va a poner ascensores buenos y eficientes que no se rompan, va a poner bombas de última generación que consuman poca energía y que sean trazables en el tiempo, va a hacer todo un sistema en el edificio para gastar del 30 al 50% menos de energía que la que tendría que utilizar. Hablando de construcciones privadas. Ahora, si yo voy a una construcción pública, no tengo opción, porque para mí no es un negocio la construcción. Yo necesito un edificio público porque estoy brindando servicios, no estoy vendiendo metros cuadrados de construcción. Y voy a tener un gasto energético que lo voy a tener que pagar durante 50 años. Y voy a invertir menos del 1% en todo lo que es pensar el edificio y pensar interdisciplinariamente todo eso. Y después puedo llegar a gastar en equipamientos que no le pongo al otro edificio, sí, un porcentaje, pero nunca va a ser, es muchísimo menor que el porcentaje de la energía que voy a gastar durante 50 años, porque no solamente la energía, estamos hablando de la energía, estamos hablando del confort de la gente, y estamos hablando de mitigar el cambio climático, tenemos que bajar la huella de carbono, depende de la concepción de cada uno, por eso yo estoy agradecido que me convoquen a esto, porque la idea es poder hablarlo y que cuanto más gente seamos, que tengamos una línea de pensamiento, respetando todos los pensamientos, por supuesto, que vayan en una dirección, va a ser mucho más probable que la sociedad y los representantes que nosotros elegimos vayan en esa misma dirección también. Bueno, por ahí me fui un poco de tema, no sé si llegué a contestar exactamente lo que me estaba preguntando. Sí, creo que sí, Diana. Cualquier otra consulta que te haya quedado, podés comentarnos y yo sigo buscando y la traigo al momento. María Florencia nos pregunta, en el caso de las asesorías, dice, ¿no es más eficaz contratar una asesoría idónea y con experiencia en el tema que capacitar personal propio del municipio? En todo caso, ¿podría un profesional idóneo supervisar a modo de Y, project manager el trabajo elaborado? y yo creo que sí, sí, sin lugar a dudas, porque a ver, esto es como todo, uno puede tener la mejor preparación teórica, pero así como el edificio necesita una retroalimentación, nosotros como profesionales también. Yo no soy el mismo ingeniero hoy que cuando me recibí, porque fui aprendiendo de mis propias experiencias. Uno aprende, bueno, en mi caso yo creo que uno aprende más de los fracasos que de los éxitos, porque cuando las cosas salen bien no las revisa, pero cuando salen mal sí las revisa.
Y entonces todo ese bagaje de experiencia termina saliendo mucho más barato que, bueno, no lo voy a decir muy académico, que pegarse la cabeza contra la pared con algo que no tuvo en cuenta y que puede ser un costo significativo. Sin embargo, yo creo que el desarrollo interno también es bueno, pero podría ser que si yo tengo algunos profesionales que quiero sacar a campo, a hacer algo específico, me parece que lo mejor es que al principio trabajen, interactúen, obviamente que vayan viendo y que vayan aprendiendo. Puede ser un project manager o puede ser un asesor específico en algo, porque una vez que vos delineas el proyecto, después tenés varios aspectos para ver. También puede ser alguien que maneje, puedes determinar eso por ahí en una asesoría y el trabajo en sí de alguna compañía. Lo que hay que tener en cuenta también es el desarrollo personal de la gente. O sea, yo puedo ir preparando gente, pero siempre con la idea de que esa gente puede estar o no puede estar. Obviamente que tiene un sentido de pertenencia, que uno va a querer retener el personal. Desde la función pública a veces es complicado porque hay determinados países y determinadas sociedades, pero hay determinados países que pueden hacerlo y la función pública es muy buena, entonces el que está en la función pública y gestiona los fondos públicos es alguien idóneo y gana bien. Es un poco de todo. Yo pondría parte y parte. No lo dejaría totalmente librado por afuera de lo que es el municipio en sí, porque alguien tiene que llevar el control de lo que se está haciendo, alguien tiene que ser responsable de tomar la decisión de va para acá o va para allá. Eh, pero sí, sin ningún lugar a duda, me parece poco prudente iniciar este tipo de trabajos con gente que puede tener mucho conocimiento teórico, puede ser muy capaz, quizás no se equivoquen en nada, no estoy prejuzgando, pero es mucho más probable que cometan errores cuando no tienen experiencia. Bárbaro. Acá Alicia y Luciana nos preguntan cuál es el programa de uso de cálculo del clima. Bueno, puedo usar un programa que se llama Red Screen. Es un programa, lo puedes buscar, es un programa canadiense educativo que tiene una opción free. También si quieres profundizar sobre ese programa y calcular otro tipo de instalaciones, lo tenés que pagar. No hay ese solo, hay varios programas en sí. Podés usar datos del servicio meteorológico, podés usar datos de la NASA. De hecho, cuando uno diseña con software, ya sea térmico, fotovoltaico, tenés varios programas de simulación, porque, a ver, bueno, por ahí me pongo muy específico con esto, pero hay datos que se miden en tierra por observatorios de donde nosotros tenemos los aeropuertos o algún tipo de base, y hay datos que se miden directamente de satélite. Los datos de tierra son más precisos, por lo menos acá. Nosotros no tenemos muchos puntos de medición, tenemos muchos problemas, no tenemos muchos puntos de medición. Hay algunos países de Europa que son muchísimo más chicos que la provincia de Buenos Aires y tienen 200 puntos de medición. Hay una tabla, hay un equipo de trabajo en la Universidad de Luján que inicialmente era un grupo de Grossi gallegos, ahora está también Raúl Frigini, y la verdad que hay varios más, y me estoy olvidando de los nombres, tengo las caras, así que espero que cuando vean esto me disculpen, que lo vienen llevando adelante y lo vienen llevando muy bien, la información es pública. ¿eh? Si no llegan a acceder, bueno, le preguntan a la gente organizadora de Ramsey 6, yo le paso la planilla, no tengo ningún problema. Entonces ahí tenés el observatorio y vos podés calcular la radiación que tenés, inclusive la inclinación óptima en cada lugar. Porque, por ejemplo, a ver, yo tengo una inclinación óptima para recibir la mayor cantidad de radiación, pero quizá necesite la radiación en invierno, no en verano. Eh, entonces, bueno, le doy otra inclinación al panel. Y si la necesito más en verano que en invierno, lo bajo. Bueno, y tiene todas esas alternativas de radiación, humedad, temperatura, etcétera. Bueno, cualquier consulta la dejan también en el foro y les vamos dando respuesta en la semana. Acá tenemos a Harold, nos consulta si en los casos de costos monetarios y utilidades de estos edificios, ¿qué tan buen es implementarlo en ciudades como Bogotá?
No estoy al tanto de las tarifas de Bogotá, pero más allá de eso, el ahorro, estamos hablando de edificios públicos, ¿no? Yo que ya quise hacer una salvedad entre lo que es un negocio privado inmobiliario de construcción y venta por metro cuadrado, sin desmerecer el negocio inmobiliario, pero el negocio inmobiliario es otro, eso, construyen por metro cuadrado y me venden a mí la unidad funcional que tenga habitacional y después yo pago los costos durante todo el tiempo que viva, pago las expensas, el ascensor, la bomba, o sea que eso es una cosa. Otra cosa son edificios públicos. En Bogotá es ampliamente aplicable como en todos lados, porque vos vas a ahorrar muchísima energía durante muchísimo tiempo. Pero no es solamente la energía, estamos hablando de la energía, del control, de la calidad del aire, de sentirse bien donde uno está, de tener algo que sea menos con el medio ambiente. Estamos hablando de aprovechamiento de recursos hídricos como el agua, tener los lugares preparados para saber cuándo podemos cargar nuestros autos. Yo no sé si dije algo, pero bueno, la tendencia mundial, según mi aspecto, más allá de la evolución tecnológica que haya en lo que es el sistema fotovoltaico, es utilizar el fotovoltaico o el eólico y tener una acumulación de energía. Ahora todavía las baterías son caras y no son del todo amenas, pero sí están evolucionando muy rápidamente. Y un auto eléctrico es básicamente una batería. Entonces, cuando vos tenés demanda de punta en Bogotá o en todas partes del mundo pasa lo mismo. Cuando todo el mundo se pone a cenar o llega a un determinado horario, tiene una demanda energética mucho más grande que cuando está que el resto del día. Entonces la generación de energía en ese momento es donde entran las máquinas más ineficientes, y esto es general, y se paga distinto. Entonces en ese momento vos podés utilizar la energía de las baterías, eso lo determinás vos como usuario, cuánta energía le vendés a la compañía de energía o no, y después vas a cargar el auto, por ejemplo, a la madrugada, donde van a estar las máquinas más eficientes y va a haber mucho menos consumo. Además hay un tema de calidad eléctrica, me voy a meter un poquito técnicamente, que eso se refiere a la tensión y la frecuencia eléctrica, que también lo puedes mantener. Siempre hablando de que la compañía de energía va a tener pleno control de lo que está pasando en la red y para que se queden tranquilos, las compañías de energía también van a tener pleno control del negocio. Bien, también tenemos una consulta de Daniel que dice, ¿cuál es el mejor fluido para utilizar en los colectores térmicos? Bueno, hablamos de colectores térmicos de baja potencia como los que yo mostré, porque hay otros tipos de colectores térmicos de alta potencia que esos generan electricidad, pero ya no están aplicados a edificios. Sí a municipios que necesiten generar energía eléctrica, pero eso es otro tema para explicar. Pero de estos que mostré yo, que son colectores solares térmicos de baja potencia, la experiencia que tengo yo es agua desmineralizada con algún tipo de anticongelante. Yo uso propilenglicol. Después hay varios tipos de fórmulas químicas para hacer esto y el porcentaje del anticongelante va en función de las temperaturas extremas que se tengan en el lugar para no romper las cañerías. Hablamos de que estos que estuvimos viendo, voy a hacer una aclaración porque por ahí no queda muy claro. Estos son colectores indirectos. ¿Qué quiere decir? Que por el panel que estamos viendo de captación, que puede ser de cobre, ahora están viendo aluminio, que es un poco más barato, no circula nunca el agua caliente sanitaria que vas a utilizar. Porque si no tendrías, eso puede llegar a más de 100 grados, tendrías deposiciones de sarro y bla, bla, bla. Y después tenés una reducción también del cobre en función con el agua común. Entonces, eso es un sistema cerrado aparte y eso de forma indirecta calienta el agua caliente sanitaria que vas a necesitar. Hablamos de sistemas que vimos, por ejemplo, para un hospital, son sistemas que van presurizados. Yo dejé una imagen ahí de lo que era la instalación esta que hicimos en San Luis, no es tan fácil de hacer y no puedes usar, por ejemplo, colectores solares de tubo de vacío directo, que son esos tubos de vidrio pero directos porque usas presión y se rompen, son un poquito distintos al domiciliario, no es mucho más distinto, en este caso son planos, pero bueno, quiero hacer esa salvedad. Es agua desmineralizada con anticongelantes, sistemas indirectos. Bien. Juan consulta si existe algún incentivo económico para el desarrollo de este tipo de proyectos. Bueno, los incentivos económicos varían.
varían en función de los municipios, las provincias. Existen. Sería complejo para mí enumerar porque algunos sí y otros no, y no sé qué grado de actualización tienen, porque muchas veces salen. Hay provincias que los están haciendo, hay provincias que están invirtiendo, también, bueno, podemos hablar de movilidad eléctrica, ¿no? Y otras cosas más, que todo tiene que ver con todo, porque si yo estoy hablando que tengo un Smart City que tiene movilidad eléctrica, estamos hablando de Green Building en edificios públicos, pero voy a tener que enchufar los autos, entonces, está todo interrelacionado. Depende del lugar, hay veces que se ponen incentivos, pero bueno, nosotros tenemos un problema grande de inflación, entonces a veces salen montos fijos en pesos y después si se demora un poco la ejecución del proyecto, ¿no? Los fondos a veces quedan desactualizados, otras veces no, algunas veces se pueden aprovechar mejor que otras. Estaría bueno llevar a cabo en esto lo que es la gobernanza activa, entonces sería mucho más transparente la adjudicación de esos fondos y todos sabrían a quién se los dieron y por qué. Hubo fondos de incentivo para el cambio, por ejemplo, de luminarias, hablamos municipales. Santa Fe avanzó mucho, no me acuerdo ahora el nombre, Heinze, no me acuerdo el nombre, tengo la cara. La verdad que con los nombres soy malísimo. Espero que todos los que escuchen esto me perdonen cómo no te acordás. Había desarrollado un programa muy bueno de etiquetado de viviendas, sé que han avanzado con eso. Hay avances también en lo que es Smart City acá en Cava y le pido disculpas a todos los demás municipios que no estoy nombrando porque hay avances en todos lados, pero bueno, son muy variables. Lo que yo, como decía parte del slide, cuando más o menos nos decidimos hacer algo, decir, bueno, veamos qué incentivo tenemos porque eso es algo muy importante. A ver, puede ser nacional o puede ser internacional. El tema es estar actualizado con eso y estar a la altura del proyecto que uno va a presentar. Y ahí vuelvo un poco a lo que me preguntaban recién de si es necesario por ahí una interconsulta al empezar a hacer todo esto. Y sí, yo creo que sí. Si uno va a pedir fondos por internacionales necesita otro tipo de requisitos y digamos otro tipo de solidez en el proyecto, que uno presenta algo que, que analizándolo un poco se da cuenta que por ahí no está bien orientado, seguramente no vas a poder acceder a esos fondos. Gracias. También tenemos la consulta de Marcelo, que pregunta cuál es la norma que nombraste para edificios eficientes y cuál es el software gratis para el cálculo de consumo. No, a ver, software gratis para el cálculo de consumo, no, era un software gratis de condiciones climáticas para que además vos puedas realizar con otro tipo de software el cálculo de consumo. Y ustedes pueden googlear y van a encontrar, yo les digo uno porque bueno, es uno que uno eh, más usa en determinadas cosas, ¿no? Se llama RedScript. Búsquenlo, es canadiense, es un programa educativo, es un programa gratuito. Después tiene una versión paga. Porque básicamente los otros tipos de software que diseñás cuando tenés otro tipo de instalaciones que son más grandes y que directamente son para venta de energía, que los puedes utilizar también para un edificio, son software. Hay algunos software free, pero los software más serios son software pagos, donde vos puedes elegir varias vacas, puedes comparar entre ellas, es más, puedes cargar tus datos también si pusiste, por ejemplo, para algo eólico una torre de medición o estuviste midiendo determinados tipos de cantidad de radiación eh, por condiciones climatológicas, querés ver cómo puede haber variado eso en el tiempo y no tenés cerca no sé, un aeropuerto y la inversión es muy importante, bueno, se hace eso, uno pago. Pero de cálculo energético del edificio en sí, a ver, free, no. Más, te puedo averiguar, ¿lo puedes averiguar o te puedo averiguar yo? Quizás haya alguno que podamos estar usando en la parte educativa, pero no me lo acuerdo ahora.
Bien, podemos Tampoco soy el después profesor pasar la información de esa materia en la universidad. en el foro. Tendría que averiguar con el titular de la cátedra esa en la universidad a ver si tiene algún software. Bien, si luego contamos con el material y esa información, lo dejamos publicado y compartido en el aula virtual para que todos tengan acceso. Una de las últimas preguntas acá que tenemos, Harold, también dice, en Bueno, promedio, ¿qué tanto el consumo energético se disminuye en un proyecto de edificio verde? 30-50%, más o menos. Más o menos por ahí es significativo el ahorro, ¿eh? 30%, 40%, 25% es un montón de dinero, un montón de energía, un montón de emisiones, más todos los demás beneficios que hablábamos y los otros recursos. A ver, la variación no depende de cómo esté diseñado, porque esté mejor diseñado o peor diseñado. Hay diseños pasivos, a ver, la localización, estoy donde estoy, a veces tengo el terreno que tengo y tengo la orientación que tengo y bueno, trabajo lo mejor posible con lo que tengo. Bueno, la última consulta tenemos acá, uy, se me perdió. Sofía dice, la energía solar térmica entonces la usaríamos para calentar agua y la fotovoltaica es más eficiente para generar electricidad. Sí, sí, claro, sí. Térmica de baja potencia, claro, esto es una especie de sutileza, pero no tanto. Van a haber instalaciones, no sé si han visto esas solares de torre concentrada y otras que usan cilindros parabólicos, tipos de energía solar térmica que se utiliza exclusivamente para producir energía eléctrica en grandes cantidades y con acumulación. Quizá alguno vio una foto de esas torres iluminadas con campo de espejos y heliostatos que van hacia un solo punto. Entonces, sí, la de térmica de baja potencia, que es la que estamos hablando, es agua u otro fluido, porque yo caliento lo que pasa por adentro del colector, que es un circuito cerrado, que yo le llamo circuito primario, que es el que tiene el agua desmineralizada con el anticongelante, que nunca toca lo que voy a calentar. Entonces, imagínate una serpentina que tiene ese líquido que está caliente. Yo le hago pasar agua y lo calienta. Ahora, si le hago pasar aire, calienta. Si le hago pasar aceite, también lo va a calentar. O sea, puedo calentar otro tipo de fluido, puedo precalentar algo de forma industrial. Eh, Habíamos visto hecho un desarrollo una vez para mantenimiento. Y bueno, se pueden calentar otras cosas, pero digamos que en una generalidad, en la aplicación de lo que estamos viendo para edificios, sí, es agua caliente sanitaria. Tomando como referencia el agua caliente sanitaria a 60 grados centígrados. Que después, bueno, sí la voy a utilizar a menos temperatura, pero bueno, un agua ACS se nombra eso. Eso sí se puede calcular fácil, porque la Secretaría de Energía sacó varios manuales y tenés uno donde hay una tabla que te dice, bueno, para una persona en una oficina son 3 litros de día para los lavados. Vos sabés qué cantidad de gente tenés en simultaneidad y decís, bueno, yo solamente me gasto tantos litros de agua por día para que la gente se lave las manos. Pues bueno, habría que tener, por eso hablo después de la aseguramiento. Después hay que ver qué tan larga es la cañería, por dónde pasa, para que no te quede todo el agua caliente en la cañería y te salga siempre el agua fría. Son sutilezas, pero se puede calcular bastante bien y eso está todo tabulado. Bueno, bárbaro, José, muchas gracias por tu tiempo de la jornada de hoy. También hay muchos mensajes de que fue muy clara la exposición de hoy. Todos agradecen la presentación. Bueno, Esas han sido las preguntas que tenemos. Si han quedado algunas sin responder que se nos haya pasado, les digo que la dejen en el foro de consultas para rever en la semana y en la próxima sesión que nos claro, encontremos. bárbaro, transmitímelas antes y sí, no hay ningún problema. La verdad soy un privilegiado, puedo hacer y dedicarme a lo que me gusta. Hice mi primaria y en una escuela pública, mi secundaria, soy técnico mecánico en una escuela pública, hice mi universidad en la Universidad Tecnológica Nacional, en una facultad pública, hice mi maestría en energías renovables en una universidad pública, pude hacer mi tesis de maestría en un laboratorio
solares en Europa gracias a fondos públicos, así que yo me debo a la sociedad, me encanta hacer esto, así que por mí nos quedamos 2 horas más hablando, no tengo ningún tipo de problema, así que dejen las consultas y lo contesto en la próxima. Buenas tardes a todos, nos encontramos en la próxima sesión. Hasta Chao, luego. gracias.